Elena y Javier eran la envidia de todos los que los conocían. Para sus amigos y familiares, representaban la pareja ideal. Amorosos, atentos y siempre dispuestos a apoyarse mutuamente. Se conocieron en la universidad, en una de esas historias que parecían sacadas de un cuento de hadas moderno. Él era un joven ingeniero prometedor, mientras que ella estudiaba pedagogía, con la meta clara de convertirse en maestra. Desde el primer momento que se vieron, sintieron una conexión especial, una chispa que pronto se convertiría en un amor profundo y sincero. Se casaron pocos años después de graduarse, y juntos comenzaron a construir su vida. La vida les sonreía. Javier había conseguido un excelente trabajo en una empresa de tecnología, donde rápidamente escalaba posiciones gracias a su dedicación y talento. Elena, por su parte, se había convertido en una profesora muy querida en la escuela local, admirada por sus colegas y adorada por sus estudiantes. Amaba su trabajo, pero sobre todo amaba volver a casa con su familia al final del día. Sus dos hijos pequeños, Ana y Mateo, eran su mayor orgullo, y aunque la crianza de los niños a veces era un reto, sentía que todo lo que había soñado lo tenía frente a ella. Vivían en un barrio tranquilo, rodeado de árboles y parques donde los niños podían correr y jugar libremente. Las tardes solían ser un momento especial para la familia. Elena preparaba la cena mientras Javier jugaba con Ana y Mateo en el jardín o les ayudaba con sus tareas escolares. Luego se reunían alrededor de la mesa, compartiendo anécdotas del día. Eran cenas llenas de risas, preguntas inocentes de los niños y miradas cómplices entre los esposos. Después, cuando los niños se iban a dormir, Elena y Javier disfrutaban de su propio tiempo juntos, viendo una película o simplemente conversando sobre sus planes y sueños futuros. Todo parecía perfecto, y para Elena, su matrimonio era el reflejo de lo que siempre había imaginado para sí misma. Estabilidad, amor y un futuro compartido lleno de promesas. Jamás dudaba del compromiso de Javier. Él siempre había sido un hombre responsable y cariñoso, que la trataba con respeto y demostraba ser un buen padre. No solo compartían la rutina del día a día, sino que aún tenían esos pequeños detalles que mantenían viva la chispa de su relación. Un ramo de flores en una ocasión especial, un beso en la frente antes de irse a trabajar o un mensaje rápido durante el día solo para decir, te amo. Estas pequeñas acciones eran la esencia de lo que Elena consideraba un matrimonio feliz. Dentro de su círculo más cercano, también estaba su hermana Sofía, quien era una figura constante en sus vidas. Sofía y Elena siempre habían sido muy unidas desde niñas. Como la hermana menor, Sofía había sido siempre la más extrovertida, divertida y un poco más despreocupada que Elena. Mientras Elena se había casado y establecido rápidamente, Sofía seguía soltera, disfrutando de su libertad y centrada en su carrera como diseñadora gráfica. Sin embargo, la cercanía entre las dos hermanas nunca había disminuido, y Sofía solía visitar a menudo a Elena y su familia. A Javier, aparentemente, le agradaba Sofía. La trataba con afecto, como a una hermana, o eso pensaba Elena. Incluso cuando Sofía visitaba y se quedaba en su casa durante varios días, Elena jamás se sentía incómoda. Para ella, todo era parte de la dinámica familiar. No había lugar para celos o sospechas. La relación de Sofía con sus sobrinos era maravillosa, y en más de una ocasión había ayudado a Elena cuidando a los niños cuando Javier y ella necesitaban una noche para ellos mismos. Esta cercanía entre Sofía y la familia parecía un regalo, un soporte adicional en su ya estable y feliz vida familiar. Elena nunca imaginó que, detrás de la fachada de armonía, se estaba gestando una sombra oscura. Mientras ella se sumía en la comodidad de su vida diaria, Javier y Sofía habían comenzado a cruzar una línea que nunca debieron cruzar. Aquellos momentos que compartían, esos pequeños gestos que pasaban desapercibidos para Elena, escondían un secreto devastador. Sin saberlo, Elena estaba viviendo en una mentira, una que, cuando saliera a la luz, destrozaría todo lo que creía cierto. Para Elena, la idea de que Javier pudiera traicionarla nunca habría pasado por su mente. Mucho menos con Sofía, la hermana que siempre había sido su mayor apoyo. Pero, como el destino le demostraría pronto, incluso las vidas más perfectas pueden esconder los secretos más oscuros. Y en este caso, ese secreto estaba más cerca de lo que ella jamás podría haber imaginado. El matrimonio de Elena y Javier parecía tan sólido como siempre. La rutina familiar los mantenía ocupados, y las obligaciones diarias con sus hijos, Ana y Mateo, hacían que el tiempo volara. Sin embargo, poco a poco,
Elena comenzó a notar pequeñas grietas en esa fachada de perfección que tanto se habían esforzado en construir. Al principio, eran solo detalles insignificantes, cosas que cualquiera podría haber ignorado, pero con el paso de los días, esos pequeños signos se volvieron imposibles de ignorar. Javier había comenzado a cambiar, aunque de una manera tan sutil que, al principio, Elena no lo percibió. Siempre había sido un hombre trabajador, alguien que tomaba en serio sus responsabilidades y que muchas veces se quedaba horas extra en la oficina. Pero últimamente, sus ausencias parecían más frecuentes. Antes, solía avisar con anticipación si tenía que trabajar hasta tarde, pero ahora sus excusas eran más improvisadas. Decía que tenía que quedarse por reuniones inesperadas o proyectos urgentes, algo que en la industria tecnológica era común, pero las llamadas y los mensajes llegaban más tarde de lo habitual. Elena confiaba en él, y siempre había creído en su dedicación a su trabajo, por lo que en un principio no se preocupó. A pesar de sus largas horas fuera de casa, Javier comenzó a mostrar una actitud extraña. Cuando estaba en casa, solía ser un padre atento, jugando con Ana y Mateo o ayudándolos con las tareas, pero de repente parecía más distraído. A menudo lo encontraba mirando su teléfono, con una expresión en su rostro que Elena no podía descifrar. No le dio mayor importancia al principio, pensando que tal vez el estrés laboral estaba afectando a su esposo. Sin embargo, las cosas no tardaron en empeorar. En más de una ocasión, Javier se escabullía al baño o salía al patio, siempre con su teléfono en la mano. Lo que antes parecía una costumbre normal ahora comenzaba a inquietarla. Elena decidió no mencionarlo al principio, temerosa de sonar desconfiada o paranoica. Después de todo, ¿qué sentido tenía sospechar de su esposo? Habían construido una vida juntos basada en la confianza y el respeto mutuo. Sin embargo, esa vocecita en el fondo de su mente empezaba a hacer preguntas que no podía ignorar. Luego, estaban los fines de semana. Antes, solían pasar los sábados y domingos haciendo actividades en familia. Paseos en el parque, comidas en casa con Sofía o simplemente tardes de películas. Pero recientemente, Javier siempre encontraba una excusa para estar fuera. Decía que necesitaba tomar un aire, que se había sentido agobiado en el trabajo y necesitaba tiempo para relajarse. En lugar de pasar tiempo con ellos, se iba solo a hacer deporte o a dar largas caminatas, lo que era inusual en él. Elena intentaba convencerse de que tal vez era solo una fase, una necesidad de espacio que cualquier persona podía tener. Pero algo dentro de ella comenzó a sentirse inquieto. Las cosas empeoraron cuando Elena notó que Sofía también parecía diferente. Su hermana solía ser espontánea, vivaz y siempre tenía algo que contar. Sin embargo, en las últimas semanas, Sofía se había vuelto más reservada, menos comunicativa, casi esquiva. Sus visitas, que solían ser largas y llenas de conversaciones interminables, ahora eran más cortas, como si Sofía tuviera prisa por irse. Y cuando estaba en la casa, evitaba cruzar miradas con Javier. Algo en esa dinámica había cambiado, pero Elena no podía precisar qué era. Una noche, mientras estaban en la cama, Elena se dio cuenta de que Javier estaba despierto. Aunque fingía dormir, podía sentir su respiración agitada y percibía el leve brillo de su teléfono móvil encendido bajo las sábanas. Sin atreverse a moverse, permaneció inmóvil, escuchando el suave clic de sus dedos tecleando en el dispositivo. El silencio de la noche hizo que el sonido fuera aún más ensordecedor. ¿Con quién estaría hablando a esas horas? Una sensación de malestar comenzó a sentarse en su pecho, una mezcla de ansiedad y temor, pero decidió no decir nada. Tal vez, pensó, era solo su imaginación jugando con ella. Sin embargo, los mensajes misteriosos no cesaban. Cada vez que Javier recibía un mensaje, lo leía rápidamente y guardaba el teléfono con demasiada rapidez, como si temiera que alguien lo estuviera observando. Elena, que siempre había sido una persona segura de su relación, comenzaba a sentirse fuera de lugar en su propio matrimonio. Algo estaba mal, pero no sabía cómo abordarlo. No quería parecer controladora, ni quería destruir la confianza que había construido con Javier a lo largo de los años. Pero la inquietud dentro de ella seguía creciendo, lentamente, como una sombra que se arrastraba por las paredes de su mente. Los días pasaban y las pequeñas señales acumulaban. Javier parecía estar cada vez más ausente, tanto física como emocionalmente. Elena empezó a preguntarse si realmente estaba imaginando cosas o si había algo más profundo que no estaba viendo. Sin embargo, el miedo a la verdad la mantenía callada, incapaz de enfrentar lo que su instinto le estaba gritando.
Cada noche, mientras Javier dormía a su lado, Elena se quedaba despierta, mirando el techo, intentando descifrar qué era lo que estaba sucediendo, temiendo lo que eventualmente descubriría. Lo que Elena no sabía era que el corazón de su esposo ya estaba en otro lugar, y pronto, la verdad se abriría paso con una fuerza devastadora. La vida de Elena cambió por completo en cuestión de segundos, un día aparentemente normal. Había estado ordenando la casa después de un largo día de trabajo y cuidar de los niños. Javier había llegado tarde, como era habitual en las últimas semanas, y después de una cena rápida, se había retirado a la ducha. Todo parecía dentro de la rutina, pero esa noche sería diferente. Mientras Elena terminaba de recoger los platos, el sonido del teléfono de Javier, que había dejado sobre la mesa de la cocina, la sacó de sus pensamientos. Lo vio iluminarse con la notificación de un mensaje. No era la primera vez que lo veía recibir mensajes de noche, pero esta vez, algo dentro de ella la impulsó a tomar el teléfono. No estaba segura de por qué, tal vez porque los últimos días había sentido que algo no estaba bien. Con manos temblorosas, desbloqueó el dispositivo, justificándose en su mente con la excusa de que solo quería ver si era algo importante del trabajo. Lo que encontró fue mucho peor de lo que había imaginado. En la pantalla había varios mensajes recientes de Sofía, su propia hermana. Elena sintió que el aire se le escapaba mientras leía las palabras, cada una de ellas más hiriente que la anterior. Eran mensajes cargados de intimidad, confesiones de amor, planes de encuentros y recuerdos de momentos pasados juntos, momentos que habían sucedido mientras Elena creía que todo estaba bien. Sus ojos recorrieron los textos, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. Sofía, su hermana, su mejor amiga, con la que compartía todo desde la infancia, estaba teniendo una relación con Javier. No era simplemente una aventura pasajera, los mensajes dejaban claro que había algo más profundo entre ellos. Había fechas de encuentros, discusiones sobre cómo ocultar su relación y promesas de estar juntos a pesar de todo. Las palabras eran como puñaladas en su corazón. Elena dejó caer el teléfono sobre la mesa, su mente en caos. El sonido seco del aparato contra la madera resonó en la habitación vacía. 1.000.000 de pensamientos pasaron por su cabeza en un instante. ¿Desde cuándo había comenzado todo esto? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo era posible que Javier, el hombre con quien había compartido una vida, hubiera hecho esto? Y Sofía, su propia hermana. El dolor era tan profundo que sentía como si estuviera siendo desgarrada desde adentro. Elena se levantó, tambaleante, y se dirigió hacia el baño, donde aún se escuchaba el sonido del agua corriendo. No sabía qué haría ni qué diría. Su mente estaba nublada por el shock. Su cuerpo temblaba mientras intentaba decidir si confrontar a Javier en ese momento o esperar. La angustia que la inundaba era casi insoportable. Cuando Javier salió de la ducha, secándose el cabello con una toalla, encontró a Elena de pie en medio de la habitación, con una mirada que él nunca había visto antes. El teléfono seguía sobre la mesa de la cocina, con los mensajes abiertos y esperando ser vistos. Elena no dijo una palabra. Simplemente lo miró, esperando alguna señal, alguna explicación. Pero en su interior, ya sabía que su vida, tal como la conocía, había terminado en el momento en que tomó ese teléfono. El silencio entre ellos fue ensordecedor. En ese instante, no había necesidad de palabras, la verdad ya estaba al descubierto, y nada volvería a ser igual. La noche en que Elena descubrió la traición fue una de esas donde el tiempo parecía haberse detenido. El silencio de la casa era inquietante, roto únicamente por los ruidos suaves de la calle que se filtraban a través de las ventanas. Tras el devastador hallazgo en el teléfono de Javier, Elena decidió no decir nada en ese momento. No sabía cómo enfrentar lo que acababa de descubrir. El dolor era demasiado intenso, y su mente no podía pensar con claridad. Las imágenes de los mensajes seguían repitiéndose en su cabeza como una película de horror. Sofía y Javier, su esposo, su hermana. Elena pasó los días siguientes en una especie de niebla emocional, tratando de mantener la apariencia de normalidad por el bien de sus hijos. Sabía que no podía seguir así para siempre, pero necesitaba tiempo para procesar todo antes de enfrentar la realidad. Javier, ajeno al hecho de que su esposa ya sabía su más oscuro secreto, continuaba con su rutina diaria. A veces, la miraba con una sonrisa forzada, como si presintiera que algo no estaba bien, pero nunca imaginó lo que Elena ya sabía. Una semana después del descubrimiento, Elena sintió que ya no podía soportarlo más. Los días en silencio se le hacían insoportables. Cada vez que veía a Javier, sentía una mezcla de rabia,
tristeza y traición. Tenía que confrontarlo, tenía que sacar todo aquello que la estaba carcomiendo por dentro. Los niños ya estaban en la cama, y el reloj marcaba las 10 de la noche. Elena sabía que no habría un momento perfecto para lo que iba a hacer, pero ese era el momento. Mientras Javier miraba distraídamente la televisión, ella apagó la pantalla y lo miró con una calma que no reflejaba la tormenta que sentía en su interior. Necesitamos hablar, dijo Elena con una voz firme pero cargada de emoción. Javier levantó la vista, desconcertado. Había algo en la expresión de Elena que lo puso en alerta de inmediato. En lugar de preguntar de qué se trataba, simplemente asintió. Elena caminó hacia la mesa del comedor, donde había dejado el teléfono de Javier, aún con los mensajes abiertos. Lo sostuvo en su mano, con los dedos apretados alrededor del dispositivo, antes de alzar la mirada hacia él. He visto los mensajes, dijo, dejando caer el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Las palabras fueron directas, sin rodeos, como un disparo al centro del corazón de Javier. Por un momento, el rostro de Javier se congeló en una expresión de puro terror. Parecía que toda la sangre se le hubiera escapado del cuerpo, dejándolo pálido, casi enfermo. Intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Se levantó rápidamente de la silla, con los ojos clavados en Elena, buscando desesperadamente una salida, una excusa. No es lo que parece, comenzó a decir con la voz temblorosa, pero Elena lo interrumpió, alzando la mano. No me mientas, Javier. No después de todo esto. He leído todo, he visto cada palabra. No me queda nada por descubrir. La expresión de Javier se derrumbó. Sabía que no había forma de salir de esto. Se dejó caer nuevamente en la silla, con las manos cubriendo su rostro. Elena lo observó, su rabia a punto de explotar, pero al mismo tiempo una profunda tristeza la invadía. Quería gritar, quería llorar, quería entender cómo habían llegado a este punto. ¿Cómo pudiste?, le preguntó finalmente, su voz quebrándose. ¿Cómo pudiste traicionarme así? Y no solo conmigo, con Sofía, mi propia hermana. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Javier guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, con voz entrecortada, empezó a hablar. Admitió la relación. Contó cómo había comenzado de manera inocente, con conversaciones y bromas que, según él, nunca debieron haber pasado de ahí. Pero lo que era más doloroso para Elena era que nunca había intentado detenerlo. En lugar de eso, Javier y Sofía se habían hundido cada vez más en el engaño. Elena no podía soportar escucharlo. Cada palabra era como una daga en su pecho, y con cada nueva confesión, el abismo entre ellos se hacía más profundo. En la oscuridad de esa noche, la verdad salió a la luz, pero con ella llegó el principio del fin. El matrimonio que Elena creía indestructible estaba roto, y no había vuelta atrás. Elena se sentía atrapada en una pesadilla que parecía no tener fin. Tras la devastadora confesión de Javier, la siguiente persona a la que necesitaba enfrentar era Sofía, su propia hermana. Sofía, la persona que había sido su confidente, su amiga, su apoyo en los momentos difíciles, era ahora la figura central de su traición. Para Elena, el dolor de la infidelidad no solo venía de Javier, sino también de esa complicidad secreta con alguien que había sido como una parte de sí misma. ¿Cómo había sido capaz de hacer algo tan horrible? Llamar a Sofía fue uno de los momentos más difíciles para Elena. Sabía que no podía evitarla para siempre, pero cada vez que pensaba en su hermana, una mezcla de ira y tristeza se apoderaba de ella. Sofía respondió al teléfono al segundo timbre, y su voz, como siempre, sonaba despreocupada. Probablemente, pensó Elena, Sofía no sabía que ya había sido descubierta. Pero Elena no estaba dispuesta a seguir con el juego. Sofía, necesito que vengas a mi casa. Tenemos que hablar. La voz de Elena era fría, firme, sin rastros de la calidez habitual que siempre había compartido con su hermana. Sofía, claramente sorprendida por el tono, vaciló un momento antes de aceptar. Le dijo que llegaría en media hora. Durante esos 30 minutos, Elena sintió que cada segundo se alargaba infinitamente. Caminaba de un lado a otro en la sala, tratando de controlar el torrente de emociones que la invadían. Cuando finalmente escuchó el sonido del auto de Sofía aparcando frente a su casa, su corazón comenzó a latir más rápido, una mezcla de nerviosismo y furia retenida. Sofía entró con una sonrisa nerviosa en los labios, pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente al ver la expresión dura y dolida de Elena. Sin perder tiempo, Elena la condujo directamente al salón, donde la tensión en el aire era palpable. No hubo abrazos,
No hubo palabras iniciales. Elena se sentó en el sofá, mientras Sofía permanecía de pie, como una niña atrapada haciendo algo malo. Ya lo sé todo, Sofía, dijo Elena sin rodeos, clavando la mirada en los ojos de su hermana. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el leve zumbido de la calefacción. Sofía palideció al instante, su rostro reflejando una mezcla de horror y vergüenza. No pudo sostener la mirada de Elena por más de unos segundos. De inmediato, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era como si, al escuchar esas palabras, todo el peso de la culpa cayera sobre sus hombros. Elena, por favor, déjame explicarte, dijo Sofía, su voz quebrada. ¿Explicarme? ¿Qué puedes explicarme?, la interrumpió Elena, alzando la voz, algo que rara vez hacía. ¿Qué puedes decirme que no lo haga peor? Eras mi hermana, mi familia. ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera? Las lágrimas de Sofía corrían por su rostro mientras trataba desesperadamente de buscar las palabras adecuadas. Pero no había palabras que pudieran curar el daño que había causado. Entre sollozos, Sofía comenzó a contar cómo todo había empezado, pero sus palabras solo hicieron que Elena se sintiera peor. Sofía confesó que lo que comenzó como un coqueteo inocente había ido creciendo, casi sin que se dieran cuenta. Pasaron de conversaciones casuales a mensajes cargados de tensión y, eventualmente, a encuentros a escondidas. La culpa siempre estaba ahí, lo sabía. Pero, según Sofía, no podía dejar de sentir algo por Javier. Lloraba mientras hablaba, suplicando el perdón de Elena, diciendo que jamás había querido lastimarla. Para Elena, escuchar la confesión de su hermana no fue una catarsis, sino una herida más. Cada palabra de arrepentimiento parecía vacía, incapaz de borrar el hecho de que ambas personas en las que más confiaba la habían traicionado. Aunque Sofía lloraba con dolor genuino, pidiendo perdón entre sollozos, Elena sentía que algo se había roto para siempre. No puedo perdonarte, Sofía, dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Me destrozaste, tú y Javier me han roto por completo. Sofía se desplomó en el sofá, incapaz de detener sus lágrimas, pero para Elena, no había consuelo en esa habitación. Se levantó, se dirigió hacia la puerta y, sin volverse, le dijo a su hermana. Vete, Sofía, y no vuelvas. El lazo que las había unido durante toda una vida se había roto. Después del devastador enfrentamiento con Sofía, la vida de Elena se sumió en un caos emocional que nunca había experimentado. La rabia, el dolor y la tristeza la asfixiaban. Durante días, sintió como si estuviera viviendo en una realidad alterna, un mundo en el que su esposo y su hermana, las dos personas en las que más confiaba, la habían traicionado de la manera más cruel imaginable. Cada vez que pensaba en la situación, el nudo en su estómago se apretaba más, como si su propio cuerpo no pudiera soportar el peso de la traición. Javier, quien ya había confesado su infidelidad, no dejó de intentar hablar con Elena desde el enfrentamiento. Sabía que había roto algo irreparable, pero aún así, seguía esperando un milagro. Durante semanas, Javier la siguió a todas partes de la casa, tratando de explicarse, de justificar lo que había hecho. Fue un error, repetía constantemente, como si esas palabras fueran suficientes para borrar el daño que ya estaba hecho. Pero cada vez que lo decía, Elena sentía que se hundía más en su propio abismo de dolor. La ira la consumía cada vez que lo escuchaba intentar racionalizar lo que no tenía explicación. Las noches eran las más difíciles. Elena se acostaba en la cama que alguna vez había compartido con Javier, pero ahora estaba vacía a su lado. Desde que se destapó el secreto, él dormía en el sofá del salón, y aunque la distancia física la aliviaba, la emocional la desgarraba por dentro. Miraba el techo, recordando todos los momentos felices que habían compartido en esa misma habitación, y le resultaba insoportable pensar en cómo esos recuerdos ahora estaban manchados. ¿Cómo podía volver a confiar en él? ¿Cómo podía seguir con alguien que había sido capaz de una traición tan profunda? Pero a pesar de todo el dolor, había una cuestión que pesaba más en su mente. Sus hijos, Ana y Mateo. Eran pequeños, y aún no entendían la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Habían notado que algo estaba mal, claro, pero Elena había hecho lo posible por mantener la apariencia de normalidad. Cada mañana, se levantaba y les preparaba el desayuno, intentando forzar una sonrisa en su rostro. Pero cuando ellos no miraban, las lágrimas caían. ¿Cómo podría explicarles lo que estaba sucediendo? ¿Cómo podría destruir la imagen de su padre a sus ojos? Elena sabía que tenía que tomar una decisión, pero cada opción la devastaba. Por un lado,
estaba la posibilidad de seguir con Javier y tratar de reconstruir lo que quedaba de su matrimonio. Pero la idea de perdonarlo le parecía imposible. Cada vez que lo miraba, veía a un extraño. La confianza, la base de cualquier relación, había sido destruida. No sabía si alguna vez podría recuperar eso, y mucho menos, si debería intentarlo. Por otro lado, estaba la opción de separarse de él y empezar de nuevo. Pero esa idea también la aterraba. Criar a Ana y Mateo sola, alejar a sus hijos de la vida que conocían, desmantelar la familia que había construido con tanto amor y esfuerzo. Las preguntas la atormentaban. ¿Era justo para los niños? ¿Estaba dispuesta a sacrificar su felicidad para que ellos no sufrieran las consecuencias de la separación? Una noche, después de semanas de lucha interna, Elena decidió que necesitaba espacio. No podía tomar una decisión en medio del caos emocional en el que vivía. Le pidió a Javier que se fuera de la casa por un tiempo. Él aceptó, aunque la tristeza en sus ojos era evidente. Hizo las maletas y se fue a la casa de un amigo, dándole a Elena el tiempo que necesitaba para pensar. Con Javier fuera, la casa se sentía más vacía, pero también más tranquila. Por primera vez en semanas, Elena pudo respirar un poco mejor. Sentada sola en la sala, miró las fotos de su familia colgadas en la pared, y sintió el peso de la decisión que tendría que tomar. Sabía que no podía seguir así para siempre, pero en ese momento, lo único que podía hacer era tratar de recuperar algo de sí misma en medio del dolor. El infierno de la decisión estaba lejos de terminar, pero al menos, por ahora, tenía un poco de tiempo para sanar y pensar. Después de semanas de silencio absoluto entre Elena y Sofía, el dolor que ambas compartían permanecía como una herida abierta, sangrante y difícil de cerrar. Aunque Elena había echado a su hermana de su vida, el vínculo que las unía durante tantos años era algo que Sofía no podía romper tan fácilmente. A pesar de todo, Sofía seguía siendo su hermana, y aunque la traición fue irreparable, el vacío que dejó la ausencia de su hermana era innegable. Elena intentaba seguir adelante, ocupándose de los niños y de sus propias heridas emocionales, pero el fantasma de Sofía la perseguía en cada rincón de su vida. Cada vez que veía un lugar que solían frecuentar juntas, cada vez que pasaba por la casa de su madre, Sofía seguía presente en sus pensamientos. Sin embargo, el dolor y la traición eran tan profundos que no podía imaginar el reencuentro sin sentir la herida abierta nuevamente. Una tarde, mientras Elena intentaba organizar la casa, ocupada en tareas cotidianas para despejar su mente, recibió una carta inesperada. No era común recibir cartas en esos días, por lo que le extrañó al abrir el buzón y encontrar un sobre sin remitente. Sin embargo, la letra manuscrita en el sobre era inconfundible, era de Sofía. Su corazón se aceleró de inmediato, una mezcla de ansiedad y resentimiento la invadió. No sabía si debía abrir la carta o simplemente ignorarla, pero después de unos minutos de vacilación, decidió leerla. La carta, como esperaba, estaba cargada de emociones. Sofía había vertido en esas páginas su arrepentimiento más profundo. Le pedía perdón una y otra vez, reconociendo el inmenso daño que había causado y asegurando que nunca había querido lastimarla de esa manera. Explicaba que su relación con Javier nunca debió haber comenzado, que ella misma no podía comprender cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Cada palabra era una súplica desesperada por una oportunidad de redención. Sofía, en su carta, describía cómo el remordimiento la había consumido desde el día que Elena descubrió la verdad. Había dejado de trabajar, había evitado a todos sus amigos, y apenas salía de su apartamento. Estaba sumida en una depresión profunda, incapaz de lidiar con la culpa que la devoraba. Decía que no podía seguir viviendo sabiendo que había destrozado la relación más importante de su vida, la que tenía con Elena. Le rogaba que la escuchara, que le permitiera explicarse cara a cara, aunque sabía que el perdón podía ser imposible. Elena dejó caer la carta sobre la mesa, sintiéndose abrumada por la marea de emociones que la embargaban. No sabía qué hacer. Por un lado, sentía un odio visceral hacia Sofía por lo que había hecho, pero por otro lado, el dolor de ver a su hermana autodestruirse también la afectaba profundamente. Había sido su mejor amiga, la persona en quien más había confiado toda su vida. Y ahora, ver a Sofía tan hundida en su propia miseria la hacía dudar. No podía simplemente ignorar lo que estaba pasando. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, la mente de Elena no dejaba de correr en círculos. Sofía le había fallado, la había traicionado de la peor manera posible, pero ¿acaso eso significaba que tenía que borrar completamente a su hermana de su vida?
¿Estaba dispuesta a cargar con ese odio para siempre? ¿Y qué sería de Sofía si Elena no la ayudaba a encontrar algún tipo de paz? Finalmente, después de horas de dar vueltas en la cama, Elena decidió llamarla. No estaba segura de qué iba a decir ni de si estaba lista para perdonar, pero sabía que necesitaba escuchar a Sofía, aunque solo fuera para dejar claras sus emociones. Al día siguiente, con el corazón en la garganta, Elena marcó el número de su hermana por primera vez desde aquel enfrentamiento. La voz de Sofía, temblorosa, respondió al segundo timbre. ¿Elena? La sorpresa y el nerviosismo eran evidentes en su tono. Sofía. Elena respiró profundamente, intentando controlar el torbellino de emociones que sentía. Necesitamos hablar, cara a cara. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero tenso. Finalmente, Sofía aceptó, con la voz quebrada y agradecida. Esa llamada sería el primer paso en un camino lleno de dolor, pero también de posible redención. Elena no estaba segura de lo que sentiría al reencontrarse con Sofía. Los días previos al encuentro estuvieron llenos de dudas, arrepentimientos y un miedo profundo de no poder controlar sus emociones al ver a su hermana después de todo lo sucedido. Sin embargo, sabía que era un paso necesario. No podía seguir viviendo con ese nudo en el estómago, esa mezcla de rabia y tristeza que la mantenía atrapada en el dolor. Hablar con Sofía, aunque doloroso, era la única manera de intentar sanar, aunque no estuviera segura de si algún día podría perdonarla. El encuentro estaba programado para la tarde de un viernes. Elena había decidido que se verían en un café al aire libre, un lugar neutral, lejos de los recuerdos que ambas compartían. Llegó temprano, demasiado nerviosa para quedarse en casa. Se sentó en una mesa en la esquina, con la vista hacia la entrada, esperando el momento en que Sofía apareciera. Pero Sofía nunca llegó. Después de casi una hora de espera, Elena decidió que se marcharía. No sabía si Sofía había cambiado de opinión o si estaba demasiado avergonzada para enfrentarla. A punto de levantarse, su teléfono vibró sobre la mesa. Era una llamada desconocida. Al principio, pensó en ignorarla, pero algo en su interior le indicó que debía contestar. ¿Elena? La voz al otro lado de la línea era la de un hombre, con un tono serio. Soy el oficial Morales, de la policía. Lamentablemente, debo informarle que su hermana, Sofía, fue encontrada en su apartamento esta mañana. Intentó quitarse la vida. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras del oficial retumbaban en su cabeza, pero le costaba asimilar lo que realmente significaban. Había imaginado 1000 veces cómo sería su conversación con Sofía, pero nunca había considerado que algo así pudiera suceder. El oficial le explicó que Sofía había sido llevada de emergencia al hospital. Habían llegado a tiempo para salvarla, pero su estado era delicado. La culpa y el dolor que Sofía llevaba dentro la habían llevado al límite, y en su desesperación, había decidido que no podía seguir viviendo. Elena corrió al hospital, sin saber exactamente qué sentir. Una vez allí, se encontró frente a una Sofía pálida, frágil, conectada a una máquina que mantenía sus signos vitales estables. Las lágrimas de Elena cayeron incontrolablemente. En ese momento, el resentimiento que sentía hacia su hermana se mezclaba con una profunda tristeza. La tragedia, una vez más, la golpeaba sin piedad. Elena se quedó inmóvil en la sala del hospital, observando a Sofía tendida en la cama, conectada a las máquinas que apenas mantenían su vida. La habitación estaba bañada en una luz fría y pálida, y el constante pitido de los monitores parecía acentuar la gravedad de la situación. Sofía, su hermana, estaba entre la vida y la muerte, y Elena no podía evitar sentir una punzada de culpabilidad que la atravesaba como un cuchillo. Aunque la traición seguía presente en su mente, en ese momento todo parecía palidecer frente a la posibilidad de perderla para siempre. Sentada junto a la cama, Elena tomó la mano de Sofía, que estaba fría al tacto. Una ola de recuerdos la inundó. Cuando eran niñas, jugando en el jardín de su casa, compartiendo secretos en sus habitaciones, apoyándose mutuamente durante los momentos más difíciles de sus vidas. A pesar de todo, Sofía seguía siendo su hermana. Pero ahora, estaba ahí, en silencio, frágil, luchando por una vida que parecía desmoronarse. Pasaron horas interminables hasta que finalmente, un médico entró en la habitación. Con el rostro serio, se acercó a Elena y le explicó con voz pausada que el estado de Sofía era crítico. Habían hecho todo lo posible, pero su cuerpo no estaba respondiendo como esperaban. Elena, aunque devastada, no podía evitar sentir que esto era un reflejo del daño emocional que Sofía había cargado durante tanto tiempo. Lo siento mucho.
dijo el médico, con una expresión compasiva. Vamos a hacer lo posible, pero debe prepararse para lo peor. Las palabras del doctor resonaron como un eco en la mente de Elena. Aquel era el momento más difícil de su vida. Se sentía completamente impotente, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Quería gritar, llorar, sacudir a Sofía y exigirle que se quedara, que no se rindiera, pero todo lo que pudo hacer fue seguir sosteniendo su mano, esperando un milagro que nunca llegó. Sofía falleció esa misma noche, en paz, rodeada del frío silencio de las máquinas que se apagaban lentamente. Para Elena, el dolor fue indescriptible. No solo había perdido a su hermana, sino que también había perdido la oportunidad de sanar las heridas entre ellas. La tragedia había sellado un final amargo, uno que nunca podría ser reparado. Elena decidió que no podía seguir viviendo en esa casa llena de recuerdos dolorosos. Después del funeral, empaquetó algunas pertenencias y se mudó a otra ciudad con sus hijos. Sabía que tenía que seguir adelante por ellos, aunque la tristeza siempre la acompañaría. Ahora, su vida se había dividido en un antes y un después de aquella tragedia, un antes y un después del secreto que destruyó su familia. Al final de este viaje emocional, Elena ha encontrado la fuerza para seguir adelante, llevando consigo los recuerdos de Sofía y el amor por sus hijos, Ana y Mateo. A medida que construye una nueva vida llena de esperanza y determinación, se da cuenta de que, aunque las tragedias marcan nuestro camino, también nos enseñan a valorar cada momento. Gracias por acompañarnos en esta historia. No olvides suscribirte a nuestro canal Crime Path para más relatos que exploran la complejidad de la vida y el amor en sus formas más profundas.